Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con entusiasmo el segundo día de la Semana de la Extensión, hoy dedicado a la gestión tecnológica y la innovación. Esperamos que este sea el espacio para conocer cómo desde la universidad se construyen puentes entre el saber académico y las realidades sociales, culturales, económicas y ambientales de nuestro país. Les recordamos que mañana miércoles será el día de la extensión solidaria y el día jueves finalizaremos la semana con el día de la educación continua y permanente, prácticas y pasantías y emprendimiento. Damos paso al conversatorio Impacto, Patente e Innovación con Propósito. La historia de la doble cubierta metálica. Cómo se transforman vidas desde la UNAL hasta el barrio Villatina. Y para dar inicio a este conversatorio le damos la palabra a Alejandro Celis, que moderará el encuentro. Bienvenidos a la Semana de la Extensión UNAL. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues, yo soy Alejandro Celis, yo soy profesional en transferencia de tecnología de aquí en la Oficina de Transferencia de la Dirección de Investigación y Extensión. Hoy tenemos el honor de contar con el profe Mauricio Bedoya Montoya. Él es arquitecto constructor, magíster en hábitat y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Y también es doctor en proyectos de la Universidad Internacional Hidrográfica de México. El profe Mauro es referente en nuestra sede en el tema de transferencia de tecnología y pues es reconocido por haber modificado el cono de audio para potenciar su impacto a nivel mundial. Pero hoy nos vamos a enfocar no solo en este desarrollo, o más que en este desarrollo, en la doble cubierta metálica, ¿cierto? Pues empecemos, Mauro, si quieres, hablando de ti como persona, un poco que nos cuentes pues cómo es tu proceso para llegar a enfocar toda la parte de investigación que haces en que tenga realmente un impacto social. Bueno, Alejo, muchas gracias. Pues yo pienso que también viene como del ejemplo recibido en el aula. Es cierto, yo ingresé acá a la Universidad Nacional, pasé en el año 89, ya hace ratico. Y pues me tocó una época interesante porque me acuerdo que el último semestre que yo pagué fue 100 pesos, o sea, una moneda de 100. Y recuerdo que me costó más ir de Bello al Parque de Río a pagar. Y después, claro, porque el pasaje en el momento estaba como, no recuerdo si era 250 o 300 pesos. Entonces me acuerdo que fue muy charro eso, porque ya el banco cafetero de Bello no recibía. Entonces digo, wow. Pero bueno, lo que quiero decir es que estudié subsidiado pues al 100% y con muy buen ejemplo en las aulas, porque el conocimiento que nos impartieron no tenía distingo alguno de aplicación. O sea, nosotros nos enseñaban nuestra carrera para aplicarla en una empresa, en un proyecto propio, con la comunidad. Entonces, durante el transcurso de esos años como estudiante, uno tenía la oportunidad de ver ese conocimiento aplicado, en el caso mío de la construcción, en una empresa constructora, en una cementera, pero también recuerdo que teníamos una materia muy linda que se llamaba Taller Social de Construcción y coincidencialmente a mí me tocó en ese año hacerlo en Villatina. Entonces desde ahí como que quedó esa huella de ese aporte que hacíamos nosotros como futuros constructores, con el acompañamiento pues de profesoras y profesores muy buenos en diferentes áreas, geología, ingeniería civil, lo social. Entonces yo creo que eso, como te digo, deja esa huella porque nos mostraron cómo aplicar el conocimiento sin distingo alguno, o sea, en cualquiera de las líneas, empresarial, personal y también pues en lo social y ambiental. Súper, no para uno de conocer porque conocía la historia, pero no sabía por qué Villatina. Entonces ahí conectando puntos muy interesantes. Ah, sí. Entonces pongamos en contexto, Mauro, contemos pues qué es entonces este desarrollo de la doble cubierta metálica y cuál es como ese componente innovador, ¿cierto? Listo. Yo creo que a todos los que estamos acá nos ha pasado que a veces hay sol y estamos debajo de una sombrilla o un toldo o algo y sentimos mucho calor.
o inclusive uno puede estar en un clima frío, en Santa Rosa de Osos, en el Retiro, y estar debajo de una cubierta que sea de zinc o de asbestocemento y uno siente un calor tremendo. Entonces resulta que si nos da calor con una lámina de estas en clima frío, pues ni qué decir en climas templados, cálidos, pero la cuestión es que la mayoría de las personas de bajos recursos a nivel mundial resuelven con lámina de zinc, la cubierta, porque es el material más asequible económicamente y técnicamente. Entonces desde Costa Rica, Bangladesh, Sudáfrica, Medellín, en fin, si ustedes analizan las cubiertas, sobre todo en los estratos 1, 2 o donde inclusive ni siquiera puede estar estratificado el asunto, se resuelve. Entonces yo lo que veía es que esas temperaturas son tan altas y la gente termina viviendo en el día afuera y solo tiene la casa para dormir. Y en el 2, por allá hace unos buenos años, yo vi algo que me llamó la atención y me quedé pensando, y ahí es donde yo le doy como, pues uno ya cuando pasa de cierta edad y tiene hijos da consejos, así sean malos, pero uno ya se cree sabio, ¿cierto? Haga esto, pues así sea malo. Entonces el consejo que yo le doy a los estudiantes es que la carrera, todo lo que uno estudia hay que hacerlo con amor y no por salir de una materia, sino quién soy yo después de ver una asignatura. Y para esta patente, para este principio, yo apliqué todo lo que vi en bachillerato, en la carrera y en mi primer posgrado, que fue una especialización en redes de gas. Y yo me acuerdo que casi no soy capaz de terminarlo porque me tocaba ver fundamentación físico-química para poder hacer todo el posgrado completo. Y fue muy duro, pero recuerdo que una vez yo me concentré, saqué adelante esa materia, los principios de termodinámica me quedaron muy claros, no las ecuaciones, sino el principio. Entonces, en la carrera yo aprendí a ver como esos principios y los vi como en la cubierta. Y yo, bueno, termodinámicamente, ¿sobre qué tiene uno gobernabilidad para que en estas casas que hace tanto calor, cómo lo supera? Del sol no, el sol está ahí. De cómo se calienta el material tampoco, porque el material, pero de ahí para abajo uno sí tiene gobernabilidad, o sea, de esa cubierta hacia el interior, y ahí donde ya esos conceptos de física que uno a veces dice, ¿para qué me sirve ver a mí una ecuación de calor latente y sensible? Y resulta que me sirvieron ahí. Entonces esa lámina tiene eso, que lo de arriba, el cielo, el sol, la lámina se calienta, pero abajo con esa cámara que se forma, con el mismo material, que es una lámina barata, o sea, con el mismo material que es el problema, porque esas láminas se calientan a más de 80 grados. O sea, aquí en Medellín, en Bogotá, no importa el clima, entre las 9 y las 3 de la tarde, esas láminas de zinc o asbestocemento se suben a más de 80 grados Celsius o centígrados. Entonces imagínense adentro las temperaturas, pero con esa misma lámina uno genera esa cámara y ya abajo disminuye la de arriba puede estar a 80, 82 grados, pero la de abajo, por ejemplo, a 30. Y como está a 30, de ahí para abajo ya. Sí, entonces ya no tenés una casa como las que medimos en Villatina a 40 grados todo el día, en Medellín, 40 grados. Eso es una caja de hacer calor, sino que ya bajas a 28, a 26 sin necesidad de aire acondicionado. Súper. Mauro, pues según lo que nos estás diciendo, yo tenía entendido que la idea nace en el 2005. Pues la idea nace en el 2005, obviamente el conocimiento viene de mucho antes, y pusiste toda tu expertise ahí. Pero faltamos de que la idea nace en el 2005 y solo hasta el 2016 se empiezan a hacer como las primeras maquetas para tener en el 2023 como el primer prototipo. Entonces, pues la pregunta ahí es, ¿por qué tanto tiempo? Tanto tiempo, pasaron casi 18 años hasta que el profe Edgarcano, que es el otro inventor, y el profe Mauro, pues llegan como a este prototipo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es ahí el proceso del creativo, de desarrollo? Muy buena pregunta, hombre, sí. Porque hay ideas que surgen y uno emberraca a trabajar y ya, en meses tiene el prototipo y empieza un proceso, pero fue ahí mismo. La idea se cristaliza como tal en 2005 porque yo tengo la oportunidad de ir al Bichada, al Centro Experimental Gaviotas, ¿cierto? Al que creó Pablo Lugari con el papá. Y yo recuerdo, a mí me da muy duro el calor. A mí el calor
me descompone, no tengo tolerancia al calor. Pero yo fui porque me invitaron. Entonces yo estaba afuera, como a 20.000 grados Celsius, pues como cerca al plasma del sol, y yo que me iba a morir, y ella estaba bajo un árbol, y Pablo Lugari en la ronda nos dice, vamos a entrar allá para hacer una especie de reunión, y allá era una edificación prefabricada con la cubierta en asbestocemento. Entonces dije, ya, esa es la muerte. O sea, yo vine a morir, ¿cierto? Y sin señal, nada, como para uno decir, amor, hija, las quise, nada, sino listo, yo voy para allá. Y entré cuando, fresco. Nos sentamos, la reunión siguió y yo ya no quería salir de ahí, pero yo miraba y era asbestocemento. ¿Pero qué pasó acá? El caso es que terminó ahí la reunión, salimos y empecé a mirar y noté que a ellos les habían donado unas cubiertas de asbestocemento onduladas, pero no las típicas que uno utiliza, sino que eran para otro uso, generalmente vertical, pero ellos tienen mucha creatividad, ya se maneja mucho la creatividad, la manejaron en posición oblicua y generaron una especie de vacío. Entonces yo dije, caramba, esto funciona, el aire por dentro sale, ¿cierto? Entonces me quedé pensando y volví, pero tenía pues muchas ocupaciones. Y ya envalentonado con las otras patentes, sí decidí, le hablé con el profe Edgar y yo, Edgar, ya es hora de que apliquemos esto a escala real. Pues saquémosle tiempito a esto, hicimos el prototipo, uno siempre generalmente empieza con una maquetica, la medimos y nos funcionó, la escalamos, nos funcionó, luego en una casa y luego surgió lo de poder necesitamos uno que elimine el sonido. poder hacer extensión allá solidaria en Villatina, y dijimos, ahí apliquémoslo a escala real. Entonces con el profe Edgar, el profe Edgar Cano es muy buen arquitecto constructor, entonces también cómo se instalaba, que la comunidad pudiera también ayudar a instalarlo, y ahí fue como, por eso se demoró como ese lapso, porque surgió la idea, pero yo estaba ocupado en otras cosas, y de vez en cuando, ¡pah!, vuelve y sale. Listo, y yo me imagino pues que desde el momento en que empezaron a pensar en el desarrollo tenían o vislumbraban, ¿cierto?, algunos beneficios, pero después tuvieron la oportunidad de hacer todo este proceso ya de extensión solidaria en Villatina, se cumplieron esos beneficios, encontraron otros adicionales, ¿cierto?, como de lo que ustedes proyectaban a después de validar, ¿qué encontraron? Bueno, Alejo, sí, o sea, eso que estás diciendo en efecto sucedió. Uno proyecta y modela y dice, aquí vamos a bajar más o menos tantos grados y vamos a generar como un confort. Listo, pero una vez se instaló a escala ya real en varias casas en Villatina, esas casas, como les digo, le hicimos unas mediciones semanas antes de aplicar la tecnología, y la verdad es que eran invivibles. O sea, uno estaba allá y entraba, y claro, la casa se mantenía sola por lo que les digo, las temperaturas altas. Nosotros decíamos que bajar siquiera pues de 80 y pico de grados, con que bajáramos 20, 25 grados, y las modelaciones más o menos daban eso, era suficiente para por lo menos que los ventiladores funcionaran más eficientemente. Pero sí nos llevamos una sorpresa, funcionó mejor. De 81 grados pasar a 30, a 32, eso nos superó, o sea, más del 50%, increíble. Pero nos encontramos con unas cosas adicionales, y es que una de las habitantes, la señora Natalia, que era el caso más crítico, a ella le bajamos la temperatura de 40 grados a 28, y resulta que ella en un video que nos hace, dice que mejoró su calidad de vida porque ella es diabética. No quiere decir que por esto se le bajó la diabetes. Lo que pasa es que las personas que sufren diabetes, el calor es un asunto que les pone muy indispuestos, pero cuando baja la temperatura, pues ella sigue con diabetes, pero sus síntomas son totalmente llevaderos y gana calidad de vida. Cuando ella tiene ese video, lo primero es que yo consulto a alguien que está en la salud, médicos, enfermeros, consulto a 2 personas, les muestro el video para yo no ir tampoco a decir mentiras, y ¿qué quiere decir ella con esto? Y me explican, tiene toda la razón.
No es que le quite la diabetes, porque entonces no habría diabéticos en Barranquilla, en Cartagena, no. Lo que ella está diciendo, está expresando es cómo al tener esa temperatura tan cómoda, el asunto ya, su sangre, todo lo que tiene, entra en un rango de temperatura que le permite esos síntomas bajarlos y tener tener mejor calidad de vida. Entonces uno dice, bueno, eso no lo veíamos pues venir, y es algo que empieza a jugar a favor. Más allá del tema técnico que sí, uno puede proyectar y correcto, beneficios ya. Correcto, porque doña Laura sí lo expresa y era lo que queríamos desde la comodidad. Por ejemplo, el último día que fuimos a medir, sin que ellos lo notaran, ella, su hija, una amiga, una vecina y nosotros estábamos en la sala donde se hizo la intervención tomando tinto a la 1 de la tarde. Entonces eso era impensable antes, porque a esa hora esa casa estaba, la de doña Laura subía como a 38 grados. Pues quién se va a tomar un tinto ahí sentados a 38. Entonces ahí ella, por eso es tan agradecida en el video, ella dice que está muy agradecida, es por eso, porque recuperan la capacidad de habitar su hogar, ¿cierto? Se vuelve un hogar, un amañadero. Yo creo que uno cuando diseña, bueno, los arquitectos diseñadores, el logro es que lo que diseñen sea un amañadero, no un premio, sino un amañadero, ¿cierto? Que usted sienta confort y dignidad. Pero bueno, Mauro, de hecho tenemos un testimonio corto de Natalia, nosotros con el Laura. Laura. No, de doña Natalia. Ah, doña Natalia. Sí. Ah, sí. Un audio corto que tenemos. Ah. Yo conocí el video. Sí, ese era el caso más crítico de las viviendas que le hicimos la medición. O sea, 40 grados. Hola, buenos días, profe. Profe, súper bien con las láminas, súper bien nos ha ido, sí nos ha disminuido mucho el calor en la sala y en la pieza de licor. Incluso cuando hace mucho calor en al lado de la cocina o así en las otras piezas, nos salimos para la sala, sentamos y súper bien, sí nos ha disminuido mucho el calor, profe. Muchas gracias, soy yo. Dios me los bendiga a todos los que vienen a hacerme ese favor. Qué bonito. Dios me los guarde. Muchas gracias. Ah, qué bonito eso, muy chévere, muy bacán. Es que ella menciona a Nicole, les cuento esa historia en un minuto. Nicole es la hija de ella. Nosotros íbamos a intervenir la sala y el comedor, las áreas sociales. Pero cuando estábamos interviniendo, ya la sala, su hija Nicole, una adolescente, me dice que si podíamos hacer en esa pieza. Entonces yo la molesté y le dije, apuesto a que es tu pieza. Y dijo, sí, vamos a mirarla. Y cuando corrimos la cortinita, resulta que es que ella dormía en un camarote. Entonces el camarote está a 30 centímetros de la lámina. Por eso ella a primera hora está abajo, porque esa lámina la quema. O sea, una lámina 80 grados, 81, te quema. Entonces, cuando yo miré, le dije a Edgar y al profe Raúl y a la profe Mafe, y yo, no, tenemos que intervenir esta habitación. Hacia allá que venía otro domingo, y fue muy bonito porque Edgar, Raúl, Mafe, fuimos un tiempo adicional y se hizo la intervención en la habitación de ella, y ella feliz, porque ya pues puede dormir tranquilita, porque ya esa lámina pues se quitó. Entonces por eso ella menciona a Nicole, ese nos dio mucha satisfacción. Pues Mauro, qué chévere, y la verdad se le ponen como los pelos de punta a escuchar esas cosas. Pues hablamos, de hecho ya estamos hablando de ese piloto allá en Villatina, pero devolvámonos un poco a cómo llegamos allá, ¿cierto? Obviamente tenías un vínculo ya con Villatina, sí. dijiste pues desde que estudiabas, pero ya para el piloto, ¿cómo llegan, cómo entran, cómo conocen a doña Laura, cómo conocen a doña Natalia, ¿cierto? Ok. ¿Cómo se hace el proceso? Sí, uno de los profes del grupo, el profe Juan Enrique Torres, que ahora es vicedecano de Investigación y Extensión en Arquitectura, él también tiene un trabajo muy lindo que se llama incluminación. Para mí es uno de los trabajos más bellos que se hacen en el país, que es la iluminación pues como inclusión social. Entonces él ya había hecho intervenciones en varias comunidades, y a través de esas intervenciones conoce una fundación muy bella en Villatina, Abrazando Historias, y había que escoger una comunidad con la necesidad pero organizada, ¿cierto? Porque tanto los kits con el profe Juan Enrique como la doble lámina se hace con ellos, no es que la Nacional va y se los regala y se los entrega, sino que había que hacer una autogestión muy interesante. Y entonces
quienes dirigen esa fundación muy organizadas, unas personas supremamente organizadas, hacen el puente y eso permite que lleguemos allá, pero yo muy contento porque pues tenía esos recuerdos de hacía precisamente 30 años, cuando era estudiante, lo que les comenté al principio, íbamos a Villatina y 30 años después, exacticos, resultamos otra vez en Villatina, pues como con eso, pero llegamos por medio de esa fundación que conocía al profe Juan Enrique Torres. O sea que eso creo que allanó mucho el camino para que hubiese una confianza en el trabajo que se iba a hacer, que es parte de lo difícil y que pues ayer se estaba hablando de la apropiación social del conocimiento. Sí. Entonces creo que ese tema de generar confianza es de lo más complejo. Muy importante. Claro, qué bueno que lo mencionas porque uno lo da por hecho, pero no crean que es tan fácil que a uno le abran las puertas porque las comunidades se quejan mucho de que van, eso lo llaman algunos líderes extractivismo social, y a veces ni los invitan a las tesis que ellos hacen sobre los propios barrios, en fin. Entonces había primero establecer esa confianza, tenés toda la razón. Y el primer taller, de hecho, se llama Creando Tejido Social. Se riega la bola y al segundo taller se consolida, uno ahí mismo siente que se consolida y ya se vuelve un asunto de sentido de pertenencia con la actividad, pero claro, hay que establecer esa confianza porque pues no culpa a uno que hasta para las de la comunidad hacia las universidades haya desconfianzas, pues uno lo entiende. Sí, pues es lo que les ha tocado. Exacto, es correcto. Mauro, bueno, y después de hacer la prueba piloto, un poco qué le espera al proyecto. Entonces yo sé que está en proceso de patente, ¿cierto? Y el concepto que estamos trabajando de la Universidad de Impacto Patente, cómo va esto y pues cuál es como tampoco viene un poco la visión, más allá de la patente, que es como listo, protejamos este conocimiento, un poco la visión de qué más se puede hacer o hasta dónde quisieras llevar el proyecto, ¿cierto? Bueno, lo que sigue es, nosotros estamos planteando, esto tiene sentido también si se vuelve política pública. Esa palabra también está muy desgastada porque aquí alguien se dobla un tobillo, entonces una política pública para quien se dobla un tobillo. También el término se desgastó, aquí todo, pues pasa algo, política pública. Pero en realidad nosotros sí tenemos experiencia en eso. Nosotros desde el 2008 propusimos la política pública de construcción sostenible para el Valle de la Aburrá y se hizo, la política pública de escombros, el sello ambiental nacional para construcción sostenible y el ICONTEC, el ministerio nos oyeron y se hizo. Entonces digamos que yo soy positivo y soy optimista de que esas cosas sí se pueden hacer. ¿Y por qué digo política pública? Porque pongo un ejemplo, en la costa atlántica vemos las noticias de que es ineficiente el servicio, el kilovatio hora es muy costoso, pero se tiene que refrigerar y tiene láminas de zinc. Entonces, si una empresa como Empresas Públicas de Medellín, que tiene su filial en estas zonas y aquí, hace un asunto de adicionalidad y lo vuelve política pública, quiere decir que la persona pone la primera lámina y esta empresa pone la segunda. Y con eso se genera un consumo, se disminuye muchísimo el consumo para climatización, ¿cierto? Enfriamiento, por así decirlo, y eso beneficia a todo el mundo, a la empresa, ¿cierto? Y al que tiene, porque a veces ni llega a un salario mínimo el ingreso de ese hogar, y lo que más invierten es en eso, en climatización, en estas zonas. Entonces digamos que ahí lo vemos como política pública donde la universidad entra a hacer las capacitaciones, el seguimiento, y luego ya se mirará cómo se hace ya esas aplicaciones, porque donde las hemos hecho el resultado es evidente y es muy bueno. Exacto, es que yo creo que este proyecto pues en últimas refuerza ese papel que tiene la universidad, sobre todo la pública, para cerrar brechas, fortalecer capacidades y aportar el bien común, pero pues la universidad no lo puede hacer todo y no lo puede hacer sola. Ah, sí, claro. Entonces de ahí un poco lo que tú dices de un llamado donde esté el sector público, ¿cierto?, apoyando el tema de las políticas, así se da un concepto quizás desgastado, el sector empresarial obviamente también llevando la solución al usuario final. Pues Mauro,
Si quieres, los invito un poco para que veamos el testimonio, ahora sí el video que hicimos de punto patente de doña Laura, pues que realmente es bastante conmovedor de mi parecer. Mi nombre es Carlos Mauricio Bedoya Montoya y el área de docencia e investigación a la que me desenvuelvo es la construcción sostenible. Nos surge la idea de esta cámara con esa lámina metálica y ese flujo de aire porque estando una vez en clima frío nos llamó la atención que hacia mediodía nos teníamos que salir de una casa como si fuera un horno. Resulta que no importa que estés en Medellín, en Guarne, en Bogotá o en Puerto Berrío, como estamos en el trópico, estas láminas entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde se te pueden subir hasta más de 80 grados centígrados o Celsius la temperatura. Mi nombre es Laura Inés Quintero. Yo hace 68 años vivo acá en Villatina y ha sido muy bueno. Mi barrio ha sido lo mejor, pues he vivido sabroso. Anteriormente era que hacía mucho calor y siempre muchas goteritas por ahí. Pero sí, hacía mucho calor. Teníamos que abrir la puerta para poder tener aire. El cambio que he notado, lo que hace que instalaron esta placa, he notado que el calor se ha rebajado mucho. Ya no es tan sofocante, ya puede uno cerrar la puerta y tranquilamente. El viento no hace tanto ruido, ni levanta la teja, ni nada. O sea, ese cambio lo he notado yo. Es algo muy sencillo, pero es lo que pasa con los inventos una vez patentados, que alguien lo ve y dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Entonces lo que se buscaba era esa cámara, pero que tuviera un flujo de aire que permita que ese calor dentro de esa cámara no se traslade al interior. Y una vez implementada la cámara que nosotros diseñamos, bajamos a temperaturas de 26 y máximo 28 grados. Eso es como si tuvieras un aire acondicionado, con la diferencia de que aquí es gratis y con el elemento más económico, que es no tanto la lámina, el aire. Una vez del laboratorio pasamos a escala real, nos dimos cuenta que era bastante eficaz y que al momento de empezar el proceso de patentabilidad nos decían los revisores que en efecto es un asunto que, aunque de obviedad, es novedoso. Lo que más satisfacción nos generó fue al momento de ver cómo las personas, sin tenerles que decir, nosotros hicimos las últimas visitas para monitorear y al mediodía, entre las 12 y la 1, que era que nosotros hacíamos los monitoreos, ver a la familia entera en la sala de comedor del espacio que habíamos acondicionado con el invento, cuando antes permanecía deshabitada. Nos imaginamos una política de Estado a los hogares menos favorecidos económicamente o de menores ingresos, se les pueda subsidiar por lo menos una parte de esta tecnología. El primero que vino cuando llegó acá, el mismo día, es que, uy, suegra, ¿qué pasó aquí en esta casa? ¿Por qué? Uy, pero vea qué tan bonito le quedó esto. Y le dije, sí, qué frescura tan buena. Me gustaría decirle que muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, que estoy muy agradecida con él y con todo el equipo, porque es una cosa que uno pues nunca la espera y yo nunca la pedí, sino que mi Diosito me la regaló. En este proyecto les diría que lo aprovechen mucho. El día que de pronto vuelvan a venir y que quieran hacerle ese trabajo, que lo acepten con toda tranquilidad, porque es un beneficio muy bueno tanto para la familia como para el bienestar de todos. Cuando uno le enseña a la comunidad a fabricar estas mismas tecnologías, ellos quedan con conocimiento, pero con algo más especial aún, con autoestima. Entonces creeríamos que esa es una de las partes más importantes, generarle a la comunidad autoestima y que también entienda que en las universidades hay conocimiento que no es para solo empresas o científicos inalcanzables, sino que también con puro afinco y mucho aporte a la comunidad.
Para mí significó como vida, alegría y organización, porque la casa se ve pues más aparente, que más que no se ven todos esos palos feos ahí. Diciéndoles muchachos, pues porque así muchacho, y ustedes son que profesores de la Universidad Nacional, bueno, entonces bueno, ahí, y después se me acercó a mí y me dijo que ella quería que la hija Nicole, que ojalá la hija y luego la menor estudiaran en una universidad, pero que ella veía eso muy lejano, pero como nosotros íbamos con los estudiantes de pregrado, entonces le decía, no, pues Natalia, estos chicos, de hecho mira, tal, uno que está instalando los kits, vive aquí enseguida, o sea, aquí este barrio